Cervantes y su literatura. La libertad como lucha por la supervivencia personal. Hablemos de Cervantes, uno de los autores de la literatura universal que más intensamente se ha preocupado por expresar una concepción fundamental de la libertad humana. Cervantes escribió una obra excepcional y heterodoxa en el seno de una época históricamente dominada por la política del antiguo régimen. Hoy, más de 500 años después, no tenemos más libertad que entonces. Tenemos simplemente una libertad diferente. Con todo, nuestro tiempo dispone de una importante nomenclatura cultural, a veces también legislativa, capaz de censurar y proscribir muchas agresiones supuestamente contrarias a la libertad, propias de sociedades violentas, pero no necesariamente incultas. La educación en esta nomenclatura, respecto a la cual la literatura tiene mucho que decir, sin duda resulta decisiva. Desde José Ortega, Américo Castro o Luis Rosales, se ha reconocido en la obra de Cervantes la esencia de una poética de la libertad. Pero lo cierto es que cuando Ortega, Castro o Rosales hablan de libertad, lo hacen en unos términos tan idealistas y fabulosos, tan filosóficos y estupendos, que no se sabe en realidad de qué hablan. En lugar de filosofar sobre la libertad, parecen poetizar sobre ella. Con el paso del tiempo, el mundo contemporáneo ha podido confirmar, entre muchos fracasos, conflictos y dialécticas, no tanto el triunfo de la libertad, sino más bien las transformaciones históricas de la libertad, y en cada caso el triunfo particular de algunas de estas transformaciones sobre obras que quedan superadas o desautorizadas o simplemente proscritas como alternativas fracasadas de libertad vencida y dominada. La libertad, lo que los demás nos dejan hacer en la lucha por el poder para dominar al prójimo, es una experiencia que hay que conquistar todos los días. Especialmente en estos tiempos, comienzos del siglo XXI, tan disponibles una vez más a la legitimación de la intolerancia y el respeto colectivo hacia los fundamentalismos más lamentables, dentro y fuera de la academia. No cabe duda de que quien niega la posibilidad, niega la libertad. Los límites de la libertad son los límites que los demás nos imponen en el desarrollo de nuestra vida social, laboral, académica. La falta de inteligencia y de tolerancia, como bien refleja, por ejemplo, el teatro cervantino, son causa primordial de represión de libertades y derechos humanos. El poder de los mediocres, tan sofisticado en nuestro tiempo y especialmente visible en las instituciones académicas y universitarias, así como el poder de la intolerancia, tan enquistado en abundantes organismos sociales y gubernamentales, se constituyen en principales instrumentos de limitación y represión de la libertad en el Occidente contemporáneo. La literatura de Cervantes sin duda tiene mucho que ofrecer desde esta perspectiva de interpretación literaria. Cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna alguna parte. La Numancia, jornada primera, versos 157 y 158, declara Escipión apenas al comienzo de la obra. Esta es una afirmación tan decisiva y que ha pasado completamente desapercibida a cuantos sesudos siglodioristas han visto en Calderón, sin duda con cinismo, un precursor de la Ilustración europea, sitúa a la Numancia cervantina en los preliminares de un concepto de libertad completamente moderno y contemporáneo. La libertad es la lucha por el poder para dominar a los demás.